Vivimos en un mundo que constantemente nos invita a correr tras la abundancia, a medir nuestro valor por lo que poseemos, por los títulos que alcanzamos o por la imagen que proyectamos. Y sin embargo, ¿cuántas veces descubrimos que, aún rodeados de bienes y reconocimientos, hay un vacío interior que nada logra llenar? Ese vacío nos recuerda que fuimos creados para algo más grande que lo material, algo que ninguna riqueza puede comprar. La experiencia humana está marcada por un anhelo profundo de eternidad, un deseo de plenitud que se esconde en lo más hondo del corazón. Podemos disimularlo con distracciones, con lujos o con poder, pero siempre regresa, como un eco que nos llama a mirar más allá de lo pasajero. Es en esos momentos de silencio, cuando nos atrevemos a escuchar, que entendemos que la verdadera libertad no depende de tener mucho, sino de necesitar poco. La pobreza evangélica no es miseria ni renuncia amarga, sino elección de amor, es aprender a vivir con lo esencial para descubrir la riqueza del espíritu. Porque cuando el corazón deja de estar atado a las cosas, se abre a la paz, a la gratitud y a la confianza en Dios. Solo entonces somos capaces de reconocer en lo simple, en la sonrisa de un niño, en el canto de un pájaro, en la luz del amanecer, un reflejo del Creador que sostiene todo con ternura. El Evangelio nos muestra a un Cristo que eligió nacer en un pesebre, caminar sin riquezas, morir desnudo en la cruz. En él entendemos que la grandeza no consiste en acumular, sino en darse, que la verdadera fuerza se mide en el servicio, y que el amor auténtico es siempre un despojo voluntario. Quien se atreve a vivir de esta manera, rompe con la lógica del mundo y descubre un gozo que no se compra ni se vende. Y a lo largo de los siglos, algunos hombres y mujeres escucharon esa voz de lo alto y respondieron con radicalidad. Dejaron comodidades, privilegios y seguridades para abrazar un camino nuevo, el de la sencillez, la fraternidad y la confianza absoluta en Dios. Uno de esos testigos brilló con una intensidad especial. Su vida entera se convirtió en un himno de libertad interior y en un canto de amor no solo a Dios y a los hermanos, sino también a cada criatura, grande o pequeña, como reflejo de la bondad divina. Su historia nos enseña que la verdadera riqueza está en reconocer que todo lo creado es un regalo, y que solo cuando dejamos de vivir para nosotros mismos encontramos la alegría que permanece. En la Edad Media, en pleno corazón de Italia, la ciudad de Asís era un lugar vibrante, lleno de comercio, riquezas y tensiones sociales. Allí nació un joven llamado Francisco, hijo de un próspero comerciante de telas. Desde pequeño estuvo rodeado de lujos, fiestas y oportunidades que parecían asegurarle un futuro brillante. Todo indicaba que estaba destinado a la comodidad y al prestigio, como correspondía a alguien de su posición. Francisco fue conocido en su juventud por su carácter alegre, su generosidad con los amigos y su deseo de vivir intensamente. Le atraían las fiestas, el canto, los sueños de caballería y el honor en el campo de batalla. Muchos lo admiraban por su entusiasmo y su espíritu aventurero, y para quienes lo rodeaban parecía claro que tendría un futuro asegurado en la riqueza y el reconocimiento social. Sin embargo, bajo esa apariencia de joven despreocupado, Dios preparaba un camino inesperado. La vida de Francisco iba a cambiar radicalmente. Lo que comenzó como una búsqueda de gloria y prestigio humano se transformó en un camino de desprendimiento y entrega. Una enfermedad, una derrota militar y el silencio del cautiverio lo llevaron a mirar dentro de sí y a descubrir que la verdadera grandeza no estaba en el poder ni en las armas, sino en algo mucho más profundo. De pronto, aquel joven rico, que podía haber vivido rodeado de comodidades, empezó a sentir un vacío que nada material lograba colmar. Ese vacío se convirtió en una inquietud que lo llevó a buscar respuestas más allá de lo que el mundo le ofrecía. Fue entonces cuando Dios irrumpió en su vida con fuerza, invitándolo a abrazar un destino radicalmente distinto, no ser un señor entre los hombres, sino un hermano entre los pobres. San Francisco de Asís es recordado hoy como un hombre que cambió la historia de la Iglesia y del mundo. Pero lo asombroso es que su transformación comenzó en lo más ordinario, en la vida de un joven común, con sueños de riqueza y grandeza. Su historia no es la de un héroe inalcanzable, sino la de alguien que se atrevió a escuchar la voz de Dios y a dejarlo todo para seguirla. Lo que hace de Francisco una figura tan poderosa es la radicalidad con la que vivió el Evangelio. Abrazó la pobreza como riqueza, la sencillez como sabiduría y la fraternidad como camino de paz. No fue un príncipe ni un rey, pero su ejemplo inspiró a papas, a pueblos enteros y a generaciones que hasta hoy ven en él un testigo de la alegría de vivir para Dios. Esta es la historia del joven que eligió el camino más difícil, pero también el más luminoso, el de la entrega total. La historia del hombre que, al renunciar a todo lo que poseía, lo ganó todo en Cristo. La historia de aquel a quien el mundo conoce como San Francisco de Asís. Francisco vino al mundo en Asís hacia el año 1181-1182, en un tiempo de grandes cambios sociales.
Europa despertaba de la Edad Media más oscura, las ciudades crecían, los comerciantes acumulaban poder y el dinero comenzaba a cambiar el rostro de la sociedad. En ese escenario nació el hijo de Pietro Bernardone, un hombre que había hecho fortuna en el comercio de telas, y de su esposa Pica, mujer piadosa y de origen noble. Su padre, embriagado por el éxito económico y por sus frecuentes viajes a Francia, quiso que su hijo llevara un nombre que evocara sus aspiraciones y su orgullo. Lo llamó Francesco, es decir, el francés. Y aunque había sido bautizado como Giovanni, sería siempre conocido por ese sobrenombre que unía su destino a una tierra extranjera y a un horizonte de abundancia. La infancia y juventud de Francisco estuvieron marcadas por la comodidad y los privilegios. No conoció la necesidad, y su corazón joven se dejó seducir por la música, las fiestas y la aventura. Era generoso, pero también imprudente, alegre, pero inclinado al derroche. Su carácter vivaz lo hacía el centro de atención entre los jóvenes de Asís. Soñaba con convertirse en caballero, alcanzar gloria en el campo de batalla y ser celebrado por su valentía. Ese sueño lo llevó a unirse a la milicia de Asís en la guerra contra Perugia. La derrota fue aplastante y Francisco cayó prisionero. Pasó un año en una oscura celda, debilitado por la enfermedad y enfrentado a la dureza de la vida sin privilegios. Allí, en la soledad del cautiverio, comenzaron las primeras grietas de su antigua seguridad. Regresó a casa más débil en el cuerpo, pero con un espíritu inquieto que ya no encontraba paz en las diversiones de antes. Decidido a no rendirse, intentó de nuevo perseguir sus ambiciones. Soñaba con marchar a la guerra en nombre del Papa y alcanzar la gloria como caballero. Pero en el camino, una enfermedad repentina lo obligó a detenerse. Fue entonces cuando, en medio de la debilidad, experimentó un sueño misterioso. Escuchó la voz de Dios preguntándole a quién debía servir, si al siervo o al Señor. Ese mensaje lo confundió, pero también lo marcó profundamente. Comprendió que sus planes humanos no tenían la última palabra, y regresó a Asís con el corazón dividido entre el deseo de gloria y una nueva inquietud interior. En los meses que siguieron, Francisco comenzó a buscar silencio y soledad. A menudo se retiraba a orar en pequeños templos y ermitas en ruinas, lugares olvidados por todos, pero que para él se convirtieron en refugio. Su espíritu, antes disperso en las fiestas, empezaba a inclinarse hacia la contemplación. Un episodio clave marcó su conversión, el encuentro con el leproso. Francisco, que siempre había sentido repulsión por los enfermos, descendió de su caballo y abrazó a aquel hombre deformado por la enfermedad. En ese gesto de humildad y compasión, sintió una dulzura interior inexplicable, como si hubiera tocado al mismo Cristo. A partir de ese día, buscó con frecuencia a los leprosos, cuidándolos y sirviéndoles. Fue el inicio de un corazón que aprendía a amar sin medida. El momento decisivo llegó en la capilla de San Damián, un pequeño templo semiderruido en las afueras de Asís. Mientras rezaba ante un crucifijo, Francisco escuchó claramente una voz que le decía: «Francisco, repara mi iglesia, que, como ves, está en ruinas». Tomó esas palabras de forma literal y comenzó a vender telas y bienes de su padre para restaurar aquella iglesia de piedra. Pero el mensaje era mucho más grande. Dios lo llamaba a reparar la iglesia herida por la mundanidad, la tibieza y el olvido del Evangelio. A partir de entonces, su vida cambió por completo. Abandonó los lujos que lo habían acompañado desde la infancia, se vistió con ropa sencilla, buscaba la oración y el servicio, y se entregaba a la pobreza con una radicalidad que desafiaba los valores de su tiempo. El hijo del rico mercader ya no se reconocía en los sueños de gloria mundana, había descubierto un tesoro más grande, y ese tesoro era Cristo. En esos primeros pasos, Francisco todavía no era el santo que conocemos, pero el fuego ya estaba encendido. Sus decisiones desconcertaban a todos, a sus amigos, que lo veían como un loco, a su padre, que lo consideraba una vergüenza, y a los habitantes de Asís, que lo señalaban como un excéntrico. Sin embargo, detrás de esas incomprensiones se escondía el inicio de una vocación que iba a transformar la iglesia y dejar una huella imborrable en la historia. La decisión de Francisco de abrazar la pobreza fue el inicio de una de las pruebas más duras de su vida, la confrontación con su propia familia. Su padre, Pietro Bernardone, no soportaba ver cómo el hijo que debía heredar su fortuna comenzaba a regalar telas y dinero para reparar iglesias y socorrer a los pobres. Aquella tensión doméstica se transformó en un escándalo público cuando Pietro lo arrastró ante el obispo de Asís. En medio de la multitud, Francisco escuchó las acusaciones de su padre y comprendió que había llegado la hora de decidir sin medias tintas. Entonces, en un gesto que nadie pudo olvidar, se quitó las ropas que llevaba y las devolvió a su progenitor, quedando desnudo frente a todos. Solo con la fe como vestido,
Declaró que desde ese día ya no reconocía a otro Padre en la tierra, sino al Padre Celestial. El obispo, conmovido, lo cubrió con un manto. Aquel acto radical sellaba definitivamente su ruptura con la antigua vida y mostraba al mundo un hombre libre de toda posesión. Después de aquel episodio, Francisco comenzó a recorrer caminos como un mendigo. Dormía donde podía, trabajaba cuando le ofrecían algo y dedicaba su tiempo a reconstruir pequeñas iglesias abandonadas, como San Damián, San Pedro y la Porciúncula. Su testimonio, humilde y alegre, fue tocando corazones. Poco a poco, jóvenes de Asís y de pueblos vecinos comenzaron a unirse a él. Dejaban atrás sus casas y familias para compartir una vida nueva de oración, pobreza y fraternidad. Así nació el germen de la Orden de los Hermanos Menores. La propuesta de Francisco era tan sencilla como revolucionaria: vivir el Evangelio al pie de la letra, sin interpretaciones acomodadas. Caminar descalzos, vestir un hábito áspero, no poseer nada y confiar enteramente en la providencia. Sus hermanos no tenían conventos, sino que iban de aldea en aldea predicando la paz y la conversión. Este modo de vida desconcertaba a muchos, pero irradiaba una autenticidad que no se podía ignorar. La fama del movimiento llegó hasta Roma. Francisco y algunos compañeros fueron a ver al Papa Inocencio III para pedir la aprobación de su forma de vida. En un primer momento, la curia lo consideró un soñador, un ingenuo que proponía algo impracticable. Sin embargo, el mismo Papa tuvo un sueño que lo marcó. Vio a un pequeño fraile sosteniendo con sus brazos a la Basílica de San Juan de Letrán, que amenazaba con derrumbarse. Al despertar, entendió que aquel humilde predicador era enviado por Dios para sostener a la Iglesia. Conmovido, concedió su bendición y aprobó la regla de los franciscanos en 1209. A partir de ese momento, la familia franciscana comenzó a crecer rápidamente. Los frailes se multiplicaron por Italia y luego por toda Europa. Francisco predicaba con convicción, pero lo que más impresionaba era la coherencia entre sus palabras y su vida. No hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia concreta de quien había renunciado a todo y había encontrado en Cristo su única riqueza. Su amor a la creación era otro rasgo sorprendente. Francisco veía en cada ser vivo una huella del Creador. No consideraba a los animales, plantas o elementos como objetos, sino como hermanos y hermanas que compartían con él la misma bondad de Dios. De allí nacen episodios memorables, como el del lobo de Gubbio. Aquella fiera tenía atemorizado al pueblo, devorando rebaños e incluso atacando a personas. Francisco se acercó al animal sin miedo, lo llamó hermano lobo y le habló con ternura. Para asombro de todos, el lobo se volvió manso y convivió pacíficamente con la gente. No menos impresionante fue su encuentro con el sultán al-Malik al-Kamil, en Egipto, durante las cruzadas. Mientras muchos cristianos buscaban la guerra, Francisco viajó desarmado y con humildad al campamento musulmán. En vez de odio, ofreció diálogo y paz. El sultán quedó impresionado por su valentía y su fe, y aunque no se convirtió, lo despidió con respeto y amistad. Este episodio muestra el espíritu universal del santo, capaz de tender puentes incluso en tiempos de violencia religiosa. Su unión con Cristo alcanzó la expresión más profunda en el monte Alberna. Durante una intensa oración en soledad, contemplando la pasión, recibió en su propio cuerpo los estigmas, las llagas de Jesús en manos, pies y costado. Fue el primer hombre en la historia de la Iglesia en llevar visiblemente los signos de la cruz. A partir de entonces, vivió con un dolor físico constante, pero también con una alegría interior desbordante, convencido de que compartía íntimamente los sufrimientos del Salvador. Los últimos años de su vida fueron de enfermedad y debilidad, pero también de una ternura espiritual sin límites. En medio de su ceguera y dolores, compuso el Cántico de las Criaturas, una alabanza poética a Dios a través del sol, la luna, el viento, el agua, el fuego y la tierra. Era la expresión de un alma que veía a toda la creación como reflejo de la bondad divina. Francisco murió en 1226, en la Porciúncula, sobre la tierra desnuda, tal como había vivido, pobre y libre. Con sus últimos suspiros bendijo a sus hermanos y entregó su espíritu con serenidad, llamando a la muerte hermana. Había recorrido un camino de despojo total, y con ello había ganado la vida eterna. La muerte de Francisco no fue el final, sino el inicio de una vida que se multiplicó en el corazón de la Iglesia. Apenas 2 años después de su partida, en 1228, fue canonizado por el Papa Gregorio IX, quien lo había conocido personalmente y había quedado impresionado por su testimonio. Su tumba en Asís se convirtió de inmediato en lugar de peregrinación, y allí comenzó a levantarse una majestuosa basílica que,
hasta el día de hoy, guarda sus restos y se alza como signo visible de la grandeza de un hombre que eligió ser pequeño. El legado de San Francisco es inmenso. Su estilo de vida dio origen a una de las familias religiosas más grandes y fecundas de la Iglesia: los franciscanos, los capuchinos, los conventuales, las clarisas fundadas junto a Santa Clara, y una multitud de movimientos laicos que encontraron en él un modelo de sencillez y fraternidad. Pero más allá de las instituciones, lo que permanece es su espíritu, la llamada a vivir el Evangelio en su pureza, con alegría y radicalidad. Francisco sigue siendo, 8 siglos después, un profeta que habla al mundo moderno. En una sociedad marcada por la búsqueda del consumo y el poder, él nos recuerda que la felicidad no se mide por lo que poseemos, sino por lo que somos capaces de entregar. Frente a la indiferencia y el egoísmo, nos invita a redescubrir la fraternidad, a mirar a cada persona, pobre o rica, cercana o extraña, como hermano y hermana. Su amor por la creación ha resonado con especial fuerza en nuestros días. En un tiempo en que la naturaleza sufre la explotación y la destrucción, San Francisco nos enseña a verla como obra de Dios y como hermana nuestra. Su Cántico de las Criaturas es hoy un canto profético que inspira a creyentes y no creyentes a respetar la casa común. Por eso, no es casualidad que el Papa actual haya tomado el nombre de Francisco, para recordar al mundo la necesidad urgente de vivir la sencillez, la paz y el cuidado de la creación. Francisco de Asís nos dejó también un testimonio de alegría en medio del dolor. Incluso ciego, enfermo y marcado por las llagas, entonó himnos de gratitud y paz. Su vida es la prueba de que la santidad no se construye en las comodidades, sino en la capacidad de amar hasta el extremo. Nos muestra que se puede ser plenamente libre cuando se renuncia al orgullo y se abraza la humildad. Hoy, quien contempla su historia se enfrenta a una pregunta desafiante: ¿qué significa para nosotros vivir desprendidos, fraternos y agradecidos? El ejemplo de San Francisco nos invita a mirar más allá de nuestras seguridades, a confiar en Dios y a reconocer que todo lo creado es don. Su mensaje es claro: solo cuando dejamos de vivir para nosotros mismos, descubrimos la verdadera alegría de existir para los demás. San Francisco de Asís no fue rey ni conquistador. Fue un pobre que eligió la pequeñez, y en esa pequeñez halló la grandeza eterna. Su vida sigue siendo un faro que ilumina la Iglesia y el mundo, recordándonos que la paz, la fraternidad y la humildad son más fuertes que cualquier poder humano. Hemos recorrido juntos la vida de San Francisco de Asís, un hombre que eligió la pequeñez para alcanzar la grandeza de Dios, que renunció a lo pasajero para abrazar lo eterno, y que transformó el mundo con la fuerza desarmada del Evangelio. Su historia sigue siendo un llamado para nosotros, aquí y ahora, a vivir con más sencillez, a cuidar la creación, a reconocer en cada persona un hermano y a buscar en Cristo la fuente de nuestra verdadera alegría. En la voz de los santos queremos seguir compartiendo contigo estas vidas que inspiran, que nos retan y que nos muestran que la santidad no es un ideal lejano, sino un camino posible para todos. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a acompañarnos con tu apoyo. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ningún nuevo episodio, regálanos un me gusta para que más personas puedan descubrir estos testimonios, y considera unirte como miembro de esta comunidad, donde juntos seguimos construyendo un espacio de fe, esperanza y encuentro. Cada gesto cuenta. Con tu apoyo, esta voz puede llegar más lejos y tocar más corazones, como lo hizo la voz de Francisco en su tiempo. Te invitamos a ser parte activa de esta misión, porque cada suscripción, cada comentario y cada compartir es una forma concreta de anunciar el Evangelio a través de estas historias. La santidad no pertenece al pasado, sigue viva hoy. Y tú puedes ser parte de esta corriente de luz que sigue transformando vidas.